darnos el mensaje de la palabra de Dios. Adelante. Espero que pensaron mucho mientras que cantamos esta canción. Muy linda canción. Creo que yo cambiaría si pegaría. Mis faltas son muchísimas. Y pensamos por un momento, si la gracia de Dios no fuera mayor, ¿dónde estaríamos? Estaríamos condenados. Así que una verdad tremenda, la gracia y la misericordia de Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 12. Hoy vamos a comenzar en versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Después de un mes de interrupción, de pausa de nuestro estudio de 1 Corintios, voy a tomar unos momentos para repasar, para acordarnos en dónde estamos. Una de las cosas que vemos en estos capítulos, especialmente capítulos 12, 13 y 14, es que Pablo está hablando a los corintios y tiene cierto argumento que es muy, muy importante. Era importante para los corintios y es importante para nosotros. Pero hoy en día hay tanta confusión sobre algunas de las cosas en esos pasajes que en el medio del argumento de Pablo también tenemos que parar para aclarar algunos detalles, porque realmente en cuanto a estos temas hay muchas cosas alrededor que hemos escuchado, hemos observado, quizás hemos creído, quizás todavía los creemos. Entonces tenemos que hacer las dos cosas sin perder el argumento de Pablo, que es sumamente importante. Ahora quiero que se acuerden que capítulo 12, que ya vimos algunos mensajes hace más de un mes, y vamos a ver por lo menos hoy y la semana que viene, quizás 2 semanas más, de capítulo 12. Todo el capítulo, Pablo tiene un propósito, un mensaje para los corintios y para nosotros, y eso es que el cuerpo de Cristo debe tener diversidad con unidad. Diversidad con unidad, eso es lo que él está comunicando. Está diciendo que en la iglesia de Cristo diversidad es bueno. Es bueno que seamos distintos. Es bueno que tengamos diferentes personalidades. Es bueno que tenemos distintos dones. Es bueno que estemos en distintos ministerios. Muchas veces una iglesia y a veces los pastores, nosotros queremos que todos sean iguales. Que todos piensen lo mismo en absolutamente todas las cosas. Y si alguien tiene una personalidad un poco diferente, parece ser un problema, pero Pablo está diciendo todo el contrario. Diversidad es bueno. Y después él está diciendo que con la diversidad hay unidad. Y es importante observar otra vez que está hablando de unidad, no uniformidad. Porque diversidad con uniformidad es imposible, son contradictorios, pero diversidad con unidad es posible. Y Pablo ha hablado de eso y va a seguir hablando de eso con nuestro texto de hoy. Recuerden en versículos 4, 5 y 6, dice, versículo 4, hay diversidad de dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, hay diversidad de operaciones o de resultados. Está diciendo hay variedad de dones que el Espíritu Santo ha dado, hay variedad de diáconos, de ministerios donde podemos trabajar, y hay variedad de resultados que el Señor da. Pero si miren otra vez allí en esos versículos, también en cada versículo dice, versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, pero el que hace estas cosas, que es Dios, es el mismo. Entonces tenemos diversidad con unidad, que la unidad viene del fuente de toda esta diversidad. Después vimos en versículos 8 a 12, que Pablo menciona 12 de los dones del Espíritu Santo. Él marca que en este pasaje menciona 12 dones distintos. Son dados a distintas personas. Dice, uno está dado a uno, otro a otro, otro a otro. Entonces está hablando de diversidad, distintos dones dados a distintas personas. Pero también dice en versículo 8, vez tras vez tras vez, pero el Espíritu es el mismo, dado por el mismo Espíritu. Entonces otra vez tenemos la diversidad en las distintas dones, los distintos dones, y tenemos unidad porque están dados por el mismo Espíritu. Quiero hacerle recordar también que a nuestra sorpresa, esos 12 dones en versículos 8 a 10, Pablo no nos da ninguna explicación de lo que son, qué significa, solo tenemos las palabras. En algunos casos podemos comparar con otros pasajes, pero con muchos no.
Y hemos visto que depende un poco de la definición que das, porque no podemos estar seguros en algunos casos, pero mi opinión, interpretando el pasaje y definiendo como hablamos hace algunas semanas, creo que estos 12 dones no son vigentes hoy. Fueron para el tiempo apostólico, para la fundación de la iglesia, cuando la Biblia no estaba terminada todavía. Ahora, en versículos 7 y otra vez en 11, nos dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno los dones como Él quiere. No es que buscamos cierto don, no es que todos debemos pretender tener el mismo don, no es que un don debe ser buscado y otro don rechazado. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, según su voluntad. Y eso nos lleva al texto de hoy, versículo 12. Versículo 12 comienza con la palabra porque, así como el cuerpo es uno. Creo que porque sería mejor traducido así que, o en la misma manera, porque Pablo va a seguir con el mismo argumento ahora, dándonos más información sobre esta diversidad con unidad. Así que en cierta manera va a ir explicando versículos 4 a 11. Ahora aquí también Pablo va a introducir a este texto la metáfora del cuerpo humano. La metáfora del cuerpo humano. Cuando pensamos en el cuerpo humano, miren el versículo 12, quiero que esto quede claro porque se puede confundir en este pasaje. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En versículo 12, Pablo está hablando del cuerpo humano. Así como el cuerpo humano es así, así es Cristo. Todo el resto del texto está hablando del cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Está utilizando el cuerpo humano para ilustrar cómo es el cuerpo de Cristo. Está tomando algo que nosotros entendemos. No somos científicos, la mayoría no somos médicos, pero tenemos cierto entendimiento del cuerpo. Sabemos cómo funciona, sabemos algunas de las cosas que hacen, hay muchas cosas adentro que no entendemos, pero entendemos mucho del cuerpo humano porque hemos vivido en uno, ¿no? Toda nuestra vida. Pero si eres nuevo creyente, aun si tenés años en el Señor, todo lo que sabes del cuerpo de Cristo, tuviste que aprender de la palabra de Dios. Entonces Pablo está tomando algo que conocemos para explicarnos de algo que no conocemos en sí. Y entonces está tratando de hacernos entender cómo es el cuerpo de Cristo con esta ilustración. En nuestro texto de hoy, que vamos a ver versículos 12 a 20, vamos a ver que Pablo nos enseña, y escuchen muy bien esto porque es importante, es el punto aquí. Pablo nos enseña que todo miembro del cuerpo es esencial. Si un cuerpo será sano. Voy a repetir eso. Pablo nos enseña que todo miembro del cuerpo es esencial si un cuerpo sea sano. Ahora me decís, pastor, ¿estás hablando del cuerpo humano o estás hablando del cuerpo de Cristo? Sí. Para que un cuerpo humano sea sano, todo miembro del cuerpo es esencial. Y para que el cuerpo de Cristo sea sano, todo miembro del cuerpo es esencial. Y hoy vamos a ver en el texto 3 evidencias de la necesidad de cada miembro en un cuerpo sano. Así que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos diciendo, si tú eres creyente, tú eres esencial para que el cuerpo local y el cuerpo universal también funcione correctamente. Y si eres miembro del cuerpo por ser salvo y no estás funcionando, entonces el cuerpo no puede ser totalmente sano. Es así, muy sencillo y muy claro en ese sentido. Ahora vamos a leer entonces versículos 12 a 20. Dice así: porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, de este pasaje vamos a ver 3 evidencias de la necesidad de cada miembro en un cuerpo sano. En primer lugar, en versículo 12, vemos que la primera evidencia es que es así en el cuerpo humano. Es así en el cuerpo humano. Ahora, déjame leerlo de vuelta y mire que parece que Pablo habla en un círculo, que está repitiendo la misma cosa 2 veces, pero lo hace con un propósito. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, un cuerpo que son muchos y muchos son un cuerpo. Es interesante que el creador del cuerpo humano y del cuerpo de Cristo es el mismo creador. Génesis 2:7. Dios creó el hombre, creó este cuerpo en el cual nosotros vivimos, creó el cuerpo y también creó el cuerpo de Cristo. En Salmo 139, versículos 3 en adelante, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor mismo hizo nuestros cuerpos y nos dio todos los miembros del cuerpo para que funcionen en la manera por lo cual Él nos había diseñado. Entonces, Dios es el creador del cuerpo. Estaba pensando de esto. Aquí estamos miles de años después de que el Señor creó a Adán y vivimos en un tiempo de ciencia avanzada y medicina avanzada. Y la verdad es que cuando miramos en la medicina y las cosas que pueden hacer hoy, es maravilloso, es increíble. Pueden reemplazar parte del cuerpo, ya han fabricado un montón de cosas. Pero es interesante y bueno observar que después de tantos años y tantos estudios y tanta inversión y tantos mejores de ciertas cosas en la medicina, no han inventado ni una sola cosa fabricado por el hombre que es tan bueno como el original. No pueden reproducir lo que Dios hizo en la creación. Cuando pensamos en esta mañana mencioné la rodilla. Algunos quizás aquí presentes tienen una rodilla nueva, ¿no? Que le pusieron una rodilla y seguramente, espero que están agradecidos por eso. Probablemente tienen menos dolor y probablemente tenés más posibilidades de ciertas cosas. Pero no he escuchado a nadie que me dijo, qué bueno que es esta rodilla, es mejor que lo que tuve antes, ¿no? Es mejor que la rodilla que el Señor me dio. No, gracias a Dios por esos avances, pero no pueden reproducir lo que Dios hizo. Dios nos hizo en forma maravillosa. Y Pablo está comenzando con eso para explicarnos cómo es el cuerpo de Cristo. Así que tenemos un cuerpo humano, diversidad con unidad. Ahora, en versículo 12, ¿por qué se repite? Primero Pablo quiere hacernos recordar de que la diversidad es buena. Mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Entonces es uno, pero tiene muchos miembros. Eso es bueno. ¿Vos no querés tener muchos miembros en tu cuerpo humano? Sí, pensá en todos los miembros, los dedos, las manos, los pies, el corazón, los ojos, las orejas, todas las cosas que tenés. Querés tener un cuerpo con todos esos miembros. Diversidad es bueno. Y después dice, pero todos los miembros del cuerpo, ahora ya siendo muchos, son un solo cuerpo. Vos no querés terminar con 2 cuerpos, ¿no? Algunos a veces en la vida tenemos 1 y medio, ¿no? Pero Pablo no está hablando de eso. Pero es importante que con toda esa diversidad, todos los miembros de nuestro cuerpo están funcionando en conjunto. ¿Para qué? Para un solo cuerpo, que es el cuerpo en el cual el Señor puso nuestra alma. Entonces Pablo está diciendo las 2 cosas. Diversidad es bueno, unidad es bueno.
Y lo vemos en el cuerpo humano. Eso es lo que él quiere marcar. Y en el cuerpo humano queremos unidad sin uniformidad. No queremos que todos los miembros traten de hacer la misma cosa y que no hagan cosas con variedad. Ahora miren versículo 12. Entonces Pablo dice esto y después termina con 3 palabras. Dice, así también Cristo. Cuando Pablo dice así también Cristo, está usando simplemente la palabra Cristo para hablar del cuerpo de Cristo. Desde que Cristo formó su iglesia, el cuerpo de Cristo, es parte de Cristo, y Pablo puede decir acá, así es Cristo. Creo que es muy importante entender, porque es fácil quizás para nosotros pensar, yo quiero que mi cuerpo humano funcione. Quiero que todos los órganos funcionen, quiero que todos los miembros funcionen, porque quiero hacer cosas y no quiero tener dolores y no quiero tener problemas, quiero que todo funcione. Pero por allí pensamos que el cuerpo de Cristo es diferente. Como Cristo es Dios, a él no le falta nada, que quizás no le importa si su cuerpo funciona bien o no. Quizás no le importa si todos los miembros están funcionando. Quizás Dios está conforme con 20%, o 40%, o 50%. Pero vemos aún en esta frase, así también Cristo. Realmente está diciendo que no podemos dividir a Cristo de su cuerpo desde el día de Pentecostés. Cristo y su cuerpo es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y si bien a Él no le falta nada, según su diseño y según la relación que Él hizo con nosotros, haciéndonos parte de su cuerpo, a Dios sí le importa que 100% de los miembros de su cuerpo estén funcionando. Es un cuerpo. Y por eso dice acá, así también Cristo. Es una ilustración de Cristo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo con muchos miembros y muchos miembros que están unificados en un solo cuerpo. Todos distintos, con variedad, pero todos sumisos al mismo Espíritu Santo. Entonces, en el cuerpo humano, todo miembro es necesario. Y quiero que pienses por un momento, antes de seguir, consideres. ¿Hay algún miembro de tu cuerpo? Esto es raro, medio extraño, pero pensá que tenés que sacrificar un miembro de tu cuerpo. No es así, gracias a Dios, pero ¿cuál sería? ¿Cuál miembro estás listo para sacrificar? ¿No? Uno dice, bueno, tengo una uña que puedo perder. Probablemente decís eso, pero te causaría problemas y dolores y complicaciones, aún algo tan chiquito como eso. Pero debemos pensar en eso, porque cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, estamos viendo que el cuerpo humano, cada miembro es necesario. En el cuerpo de Cristo, también cada miembro es necesario. Entonces, la primera evidencia de la diversidad con unidad que vemos aquí es que así es el cuerpo humano que Pablo utiliza como ilustración. Segundo, la segunda evidencia es la pertenencia de cada miembro fue establecido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo que nos puso en el cuerpo y eso nos da unidad y eso demuestra que cada miembro es importante. ¿Por qué el Espíritu Santo va a poner un miembro en el cuerpo para que no tenga función? Ahora, eso se ve en versículo 13. Dice así, esto es el versículo que probablemente más conocemos acá. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, este versículo tiene muchas implicaciones teológicas porque hay mucha confusión sobre este versículo. Yo les prometí antes, lo mencioné así nomás, y dije que íbamos a llegar a este versículo y dar una explicación mejor, más profundo. No es el punto de Pablo aquí. El punto de Pablo aquí es que cada miembro es esencial en el cuerpo porque el Espíritu Santo puso a cada miembro, y por eso, aunque seamos diversos, podemos tener unidad, y el hecho de que el Espíritu nos puso nos indica que debemos estar funcionando en el cuerpo. Ahora, quiero que entendamos, antes de que haga un pequeño desvío aquí, que
La enseñanza clara de la Biblia se encuentra en este versículo, y eso es que cada creyente es bautizado por el Espíritu en el momento de creer. Mire lo que dice acá, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados. En un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y ¿qué? A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Está escribiendo a un grupo de personas. Muchos de ellos él ya los conoce, algunos ya no los conoció. Él simplemente está escribiendo hermanos y tiene el denuedo y la confianza de decir, escribiendo a creyentes, todos hemos sido bautizados y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces está diciendo que todos. El argumento de Pablo es que todos estamos unidos porque todos estamos bautizados. Si algunos están bautizados y algunos no sería ningún argumento para decir que estamos unificados por eso. Pablo está diciendo estamos unidos porque absolutamente todos nosotros que somos creyentes hemos sido bautizados y nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora déjame aclarar, porque por allí la palabra bautizar nos confunde un poco en este versículo. Tenemos que recordar que la palabra bautizar realmente no es una traducción del griego, sino una transliteración, creo que es la palabra. No querían traducirlo porque si hubieran traducido la palabra bautizar en la Biblia, lo hubieran traducido con la palabra sumergir. Pero tomaron la palabra baptizo y lo dejaron bautizar porque ya cuando hicieron traducciones de la Biblia había mucha diferencia de opinión sobre la forma de bautizar, pero debemos entender entonces cuando encontramos la palabra bautizar en el Nuevo Testamento, es la palabra baptizo y la traducción es sumergir. Ahora a veces se está hablando de sumergir en agua, pero no siempre. En este caso no hay ninguna mención de agua, no está hablando de agua, y entonces debemos mirarlo bien y entender la palabra como sumergir. Si se acuerdan, algunos meses atrás vimos que en capítulo 10, versículo 2, que fueron bautizados, sumergidos con Moisés o en Moisés y en la nube y en el mar. No estaba hablando de agua, estaba diciendo que estaban sumergidos en todo lo que había pasado en aquel entonces. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, no en agua, en un cuerpo. Dios podía haber dicho, en el momento que creyeron el Espíritu Santo te agregó al cuerpo, te añadió al cuerpo. Dice eso en otra forma, pero no hablando del cuerpo en sí, en capítulo 2, versículo 41. Pero aquí, en vez de decir, por ejemplo, voy a ilustrar así, que vos te convertís y el Espíritu Santo, tú eres una mano, entonces el Espíritu Santo te pega al cuerpo. ¿No? Te clava el cuerpo, te agrega al cuerpo, te añade al cuerpo. Podía haber dicho eso y sería medio raro porque entonces nos da una imagen de una persona, un cuerpo con cosas agregadas, medio extraño. Pero ¿qué dice entonces acá? Dice, te sumergió en el cuerpo, te imbutó, te metió por adentro. Entonces todos somos miembros del cuerpo, no agregados, no pegados, sino puestos como si siempre fuéramos miembros del cuerpo. Entonces es una manera mucho más permanente, mucho más claro, mucho más, una descripción más clara de lo que realmente pasó. Entonces está diciendo porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Fuiste unido al cuerpo orgánicamente y ya eres miembro del mismo cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ahora, dice acá que todos, pero ¿cuándo comenzó eso? Porque en el Antiguo Testamento no encontramos eso. No hay un cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios obrando con la nación de Israel. Pero nosotros entendemos y vamos a ver en un momento que el cuerpo comenzó y este ministerio del Espíritu Santo de sumergirnos en el cuerpo comenzó en el día de Pentecostés. Por eso cuando definimos cuándo comenzó la iglesia, comenzó en el día de Pentecostés. Y va a seguir hasta el arrebatamiento. Mientras que el Espíritu Santo va sumergiendo personas en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia.
Después dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recuerden el pasaje que encontramos que Jesús hablaba en Juan 7, 37 a 39. Dijo así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo siempre ha ministrado. Él estaba en la creación. En el Antiguo Testamento dice que vino sobre personas para una actividad en especial. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con la formación de la iglesia, Él comienza este ministerio de sumergirnos en el cuerpo de Cristo y de venir a morar en nosotros. Y aquí en Juan 7 Jesús dice eso, dice que va a venir, dice que será de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, todos los que creen en el Señor Jesucristo reciban el Espíritu Santo, que es como agua viva que sale de su interior. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en versículo 13. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Juan 14, 17 Jesús dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora. Esto dice a los discípulos antes de Pentecostés, dice: mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy está con vosotros, pero cuando viene en el día de Pentecostés, estará en vosotros. Así que el ministerio del Espíritu Santo es eso. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, nuestro texto está diciendo: por un solo espíritu todos fuimos sumergidos en un cuerpo, y que todos recibimos el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Ahora déjame mencionar un par de textos más. En Romanos 8, 9 estamos definiendo que todo creyente es bautizado, sumergido por el Espíritu. Todo creyente está puesto en el cuerpo de Cristo, y todo creyente ha recibido el Espíritu que mora en él. En Romanos 8, 9 Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces él dice: viven por el Espíritu si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y después dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Entonces Pablo está diciendo: si no tenés el Espíritu, es porque no eres salvo. Y si es salvo, tenés el Espíritu. Lo mismo que Pablo está diciendo en nuestro texto. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la Biblia es claro. La Biblia es claro que cada creyente en el tiempo de la iglesia, en el momento de creer, es sumergido en el cuerpo y recibe el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Ahora, quizás decís: ¿por qué estás enfatizando esto tanto? Y ahora vamos a ver por qué es importante. Y voy a hablar de algunos otros grupos. Saben que no hago eso mucho, pero en este caso es importante hacerlo. Voy a hacerlo con amor y con precisión, digamos. No voy a cambiar nada de las cosas como son. Es muy importante que entendamos esto, porque hay algunos en la historia que han dicho esto. Han dicho que soy salvo un día y soy bautizado por el Espíritu Santo en otro día, en otro momento. Ahora, ¿de dónde vino eso? Le voy a explicar rápidamente. Vamos a comenzar con la teología de John Wesley. John Wesley, doy gracias a Dios por John Wesley. Es el padre de la iglesia metodista, que no es muy bueno hoy, pero en un tiempo fue.
Dios lo utilizó en gran manera en los años 1700 en Inglaterra y en Norteamérica. Miles y miles de personas se convirtieron bajo su ministerio. He leído varios libros de su biografía. He aprendido cosas de él. He visitado su iglesia. He visto el lugar donde él se dedicó tiempo orando, estudiando la Biblia. Fue un hombre de Dios. Pero, como todo hombre, tenía algunos errores. Es importante cuando pensamos en él porque es el padre de la iglesia metodista, pero también es, vamos a decir que es el abuelo de la iglesia nazarena y es el abuelo de la iglesia pentecostal. Ahora, Wesley no fue pentecostal. Él no creyó en el uso de los dones, que creemos que no son vigentes hoy, pero igualmente su teología básica es la teología de la iglesia pentecostal clásica, vamos a decir. Ahora voy a explicar eso. Eso es importante porque todo lo que vamos a hablar gira alrededor de esta gran verdad de que cada creyente es sumergido en el cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo que mora adentro. Wesley, dos de los errores de Wesley fueron los siguientes. En cuanto a la salvación, Wesley enseñó y predicó que se puede perder la salvación. Que el hombre tiene parte en su salvación, entonces como el hombre contribuye a algo, el hombre puede dejar de contribuir eso y perder la salvación. Entonces cualquier que siguió a Wesley se convirtió y muchos fueron convertidos, pero siempre vivieron con la preocupación de perderlo por su pecado. Cosa que obviamente la Biblia no enseña. Ahora, en cuanto a la doctrina de santificación, Wesley enseñó algo que él llamaba perfecto amor. Él lo sacó de 1 de Juan 4:18, que dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ahora, él sacó de ese versículo en su teología que uno puede lograr otra cosa más allá de la salvación que él llamaba perfecto amor. Perfecto amor significaba que uno llegaba a tener un nivel de amor con el Señor que le permitía vivir una vida santificada de tal punto que no pecaba más. O sea, Wesley dijo, soy salvo y vivo una vida cristiana mediocre. Quizás pierdo mi salvación, quizás no, pero después en un momento logro perfecto amor y no peco más. Eso fue parte de su doctrina de santificación. Después de Wesley, los teólogos llamaron eso la segunda bendición. Si lees libro vas a ver ese término a veces. Si hablas con un nazareno van a hablar de la segunda bendición. Ahora, entonces, ¿qué significaba eso? La primera bendición fue la salvación, pero otra vez digo, andaban con mediocridad y algún día recibieron una segunda bendición y vivieron sin pecar. En dos momentos de crisis, un momento en el cual acepté a Cristo como mi Salvador, otro momento en el cual el Señor me santificó por completo. Hablaron de un momento de decisión, un momento de dedicación, un momento de santificación. Otra vez, si hablas con un nazareno, probablemente te va a decir que fue salvo y fue santificado. Salvo en una fecha, santificado en otra fecha. Ahora, la Biblia enseña que la santificación es progresivo. Significa esto. Hoy yo leo la Biblia, yo oro, me someto al Espíritu Santo y haciendo eso seré más maduro espiritualmente al final de hoy de lo que fui ayer. Y mañana vuelvo a leer la Biblia, someterme al Espíritu Santo, estar orando y voy a estar más maduro mañana que soy hoy. Y así es que el Señor nos hace más conforme a la imagen de su Hijo. Y lo llamamos santificación progresiva porque vamos progresamos, siendo cada vez más maduros espiritualmente, pero nunca logramos el momento de estar sin pecado. La Biblia dice en 1 de Juan, el que dice que está sin pecado es mentiroso. Solo tendremos santificación completo cuando estamos cara a cara con el Señor. Pero con esta enseñanza de Wesley, la segunda bendición, dijeron que hay salvación y después mágicamente hay un momento de crisis en el cual Dios me santifica y tengo santificación completo y vivo sin pecar. Ahora,
En el transcurso del tiempo, había un grupo de personas que dijeron, quiero esa segunda bendición, pero no sé bien lo que es. Wesley no lo explicó bien y Wesley dijo que nunca lo logró, pero yo lo quiero, pero ¿qué es? Entonces comenzaron a buscar en la Biblia qué podía ser y llegaron a la conclusión equivocada. Vamos a decir así, estaban buscando algo que no existe y buscando algo que no existe encontraron una solución bíblica que tampoco era correcto y dijeron, la segunda bendición será el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Wesley dijo, salvo ahora, santificado ahora. Este grupo dijo, salvo ahora, bautizado por el Espíritu Santo más adelante. Y cuando estoy bautizado, entonces puedo tener santificación completo. Entonces separaron las dos cosas y eso les llevó a grandes errores en su teología. Ahora, pero después, en el transcurso del tiempo, algunos dijeron, bueno, entonces quiero el bautismo del Espíritu, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo tenerlo? Y más como lo separaron, nosotros sabemos que en el momento de creer, el Señor nos bautizó en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos bautizó, nos sumergió en el cuerpo. Si no fue en el momento de salvación, ¿cuándo será? Eso es lo que ellos estaban tratando de entender. Entonces, dijeron, lo que quiero entonces no es una segunda bendición, sino es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo saber que tengo el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos comenzaron a leer en el libro de los Hechos y llegaron a la conclusión equivocada de que podían saber que habían recibido la segunda bendición, la santificación completa, el bautismo del Espíritu Santo por hablar en lenguas. Ahora, sabiendo eso, ya sabemos por qué en la iglesia pentecostal es tan importante hablar en lenguas. Otra vez, no voy a dedicar tiempo a hablar de ellos. Muchos de ellos son nuestros hermanos. Es solamente para que entendamos por qué hay tanta confusión sobre este tema. Si hablar en lenguas significa que soy bautizado por el Espíritu y ser bautizado por el Espíritu significa que soy santificado, entonces hay dos clases de personas en la iglesia, los que son salvos y viven una vida cristiana mediocre y los que han hablado en lenguas y tienen todas estas cosas que vienen con eso. Entonces todos tienen que hablar en lenguas. Pero todo ese argumento que fueron de Wesley al grupo que se llamaba el Movimiento de Santidad, a la iglesia pentecostal, contradice lo que Pablo está diciendo aquí. Porque en versículo 13 el argumento de Pablo es que estamos todos unidos en el cuerpo porque todos hemos sido bautizados y a todos nos dio de beber del Espíritu Santo. Me gusta lo que dijo John MacArthur sobre este tema. Escucha bien, es muy profundo, en pocas palabras. Él dice de ellos, no disfrutan de la primera bendición de gracia, aunque es completo, porque están buscando una segunda bendición que no existe. Voy a repetirlo. No disfrutan de la primera bendición de gracia, aunque es completo, porque están buscando una segunda bendición que no existe. Ahora, debes estar pensando, ¿por qué hay tanta confusión si la Biblia es tan clara? Y otra vez, y yo voy a tratar de hacer esto rápido, les prometí hace un par de meses que iba a hacer lo que vamos a hacer ahora. Pero ¿por qué tanta confusión? Creo que la confusión viene de esto, y esto es muy complejo, así que pido que presten mucha atención y voy a tratar de hablar lo más claro posible. Cuando leemos la Biblia, tenemos que entender esto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es la palabra de Dios, todo tiene el mismo valor. Pero debemos entender también que hay distintas clases de literatura en la Biblia, hemos hablado de esto antes. Entonces, cuando pensamos en el libro de los Hechos, estamos mirando un libro histórico. Es inspirado, es verdad, es correcto, pero debemos entender que nos está contando lo que pasó. No hay en el libro de los Hechos muchos mandatos. Hay algunos mensajes predicados donde podemos encontrar enseñanza y mandatos. Pero en general es historia. Esto es lo que pasó. Mientras que las epístolas, los libros didácticos, es donde encontramos mandatos, órdenes, instrucciones de cómo debemos vivir.
Es muy peligroso si yo miro en la historia y digo, pasó tal cosa, así que siempre tenemos que hacer esa cosa, ¿no? Porque pasaron muchas cosas y si haces eso vas a tener una confusión en el mundo cristiano terrible. Entonces, nosotros observamos la historia, buscamos en la historia patrones y mandatos. Si es un mandato, lo obedecemos. Si es un patrón, lo reconocemos como patrón y vemos hasta qué punto debemos aplicarlo como algo que debemos hacer. Pero lo que es didáctico, lo que es instrucción, lo que es mandatos, lo seguimos tal cual como nos dice. Ahora, cuando pensamos en el libro de los Hechos, y les invito ahora a acompañarme al libro de los Hechos, los que han separado estas dos cosas sacaron sus ideas no de los libros didácticos, sino del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos no hay mandatos sobre este tema ni patrones, sino hay simplemente la historia de lo que pasó. Ahora, recuerden en Hechos capítulo 1, versículo 8, tenemos la gran comisión y quiero que lo observamos porque es importante por lo que vamos a ver. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Hasta allí me imagino que los discípulos estaban diciendo, sí, amén, amén, amén. Pero después dice, en Samaria. ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando dijo, me serán testigos en Samaria? Habrán dicho, Samaria no. No vamos a Samaria, no hablamos con samaritanos, odiamos a los samaritanos, no queremos que estén en el cuerpo de Cristo, no queremos que sean salvos. Y hasta lo último de la tierra, ¿cómo el último de la tierra? ¿Estás hablando del mundo gentil? Que son abominables, inmundos, incircuncisos, no queremos saber nada de ellos. Debemos entender en el contexto aquí que los discípulos que recién entendieron quién era Jesús cuando resucitó y Él nos manda a predicar y los manda a lugares donde tienen que estar con personas que ellos realmente no quieren que estén en el mismo cuerpo con ellos. Entonces, eso fue el mandato. Ahora miramos en capítulo 2, versículo 1, donde encontramos el día de Pentecostés. Y quiero que observamos, dice así en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, normalmente esto es el pasaje principal que está usado como la base del bautismo del Espíritu. Y es el bautismo del Espíritu por primera vez, pero debemos ver si hay un mandato, si hay un patrón y también entender bien lo que dice. Ahora, mire que vemos en versículo 1, recuerden que Dios les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que viene la promesa del Espíritu. Así que están allí esperando la promesa del Espíritu. Dice que estaban unánimes juntos, pero no estaban orando por el Espíritu, no estaban pidiendo el Espíritu, no estaban haciendo nada, simplemente obedeciendo al Señor en esperar como el Señor les había mandado que hicieran. Entonces, y el texto en griego dice que estaban sentados y esperando. Y dice, versículo 2, de repente, sorpresa, ocurría algo. Ellos sabían que venía algo, pero no sabían qué. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Es un sonido, ¿no? Un gran sonido, un ruido grande. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora les pregunto, ¿había un viento? ¿No? Como un viento. Había un ruido como un viento, no había un viento. Si hubiera sido un viento, hubiera dicho un viento, pero dice había un ruido de un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El ruido es lo que estaba. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Había fuego? No. Habían lenguas que podían ver un milagro, probablemente indicando lo que estaba por pasar, que iban a hablar en lenguas por primera vez en el cristianismo. Y entonces dice como de fuego, pero no había fuego.
Asentándose, dice, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí encontramos la primera vez que viene el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, los que enseñan que hay un tiempo entre creer y el bautismo del Espíritu dirían aquí, ¿ves? Los discípulos ya habían creído, pero no recibieron el Espíritu al momento de creer, lo recibieron más tarde. Y obviamente la respuesta a eso es claro. Primero es historia, no hay ninguna instrucción acá sobre eso. Pero claro, era la primera vez que vino. Les dijo, vayan a esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces fueron y lo hicieron. No debemos esperar que los discípulos, cada uno en el momento de creer, hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque no existía hasta este momento. Entonces, acá no encontramos un argumento a que había tiempo entre uno y el otro. La otra cosa que debemos observar aquí es que cuando recibieron el Espíritu Santo aquí, hablaban en lenguas, y no siempre hablaban en lenguas, pero debemos entender, y miren en versículo 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando vino el bautismo del Espíritu y hablaban en lenguas, eran idiomas y eran dados para predicar el Evangelio. No es lo que algunos dicen hoy, salvo ahora, bautizado después, y lenguas es para que puede dar evidencia de que soy bautizado. No, fueron bautizados y las lenguas vinieron para predicar el Evangelio, para la fundación de la iglesia. Ahora vayan a versículo 38 de capítulo 2. Y aquí encontramos el día de Pentecostés todavía, cuando Pablo terminó su prédica. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora es muy importante ver allí que Pedro predicó, vas a creer, vas a recibir el Espíritu. ¿Ves? No dice después orad, esperad un año, esperad más adelante, sino dice arrepentíos y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y vemos en este pasaje que ellos se convirtieron, entonces sabemos que recibieron el Espíritu Santo, pero hasta todo el resto del texto no dice nada de que ellos hablaron en lenguas, hicieron otras cosas, o que salieron a predicar en lenguas, porque eso lo estaban haciendo los apóstoles. Simplemente dice, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces lo que quiero que veamos es que la venida del Espíritu Santo en capítulo 2, 1 a 4, y la venida del Espíritu Santo en versículos 38 en adelante, no es exactamente lo mismo, porque no es un patrón, es historia. En el principio del capítulo era la primera vez que vino, y recibieron lenguas, ¿para qué? Para predicar. En el último del capítulo, todos recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer, estaban en Jerusalén, y no nos dice absolutamente nada de hablar en lenguas, y no dice nada hasta el fin del capítulo de predicar el Evangelio. Ahora vamos a capítulo 8. Recuerdan que Jesús había dicho que me seréis testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria. En capítulo 8 encontramos que el Evangelio fue llevado a Samaria. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces van a Samaria, se convierten en Samaria, y dice, versículo 13, también creyó Simón. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora no nos explica por qué mandaron a Pedro y a Juan, pero creo que es obvio.
Hasta ahora habían pensado, todo el mundo pensaba, que el cristianismo fue una secta judía, que los que se habían convertido hasta ahora fueron judíos. Aún los que hablaron distintos idiomas en el día de Pentecostés eran judíos de la dispersión que habían venido de todo el mundo y hablaban distintos idiomas. Pero ahora estamos hablando de la conversión de los samaritanos odiados. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, que los apóstoles vinieron, los discípulos dijeron, ¿qué está hablando con esta mujer? Y ella dijo, ustedes normalmente no hablan con nosotros, ¿por qué me está pidiendo agua? Había un odio, no querían realmente tener ninguna relación. Ahora escuchen que algunos se convierten. En versículo 14, entonces envían a 2 apóstoles, Pedro y Juan, y dice, versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ellos llegaron y dijeron, bueno, ellos creyeron, pero qué raro, no recibieron el Espíritu. Entonces, ellos impusieron manos y recibieron el Espíritu, con autenticación apostólica. Creo que debemos entender que la iglesia, recuerda después cuando hablamos de los gentiles, vamos a ver lo mismo, que hubieran dicho, no, samaritanos no. Los samaritanos no pueden ser salvos, esto es para Israel. O los samaritanos no queremos en el cuerpo, esto es para nosotros. Pero Dios hizo la obra para que los apóstoles van, los apóstoles ven el fruto y los apóstoles imponen manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es interesante que no hablaron en lenguas. Así que los que dicen que siempre está acompañado por lenguas, acá no hay lenguas. Igual como en la última parte del capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 10. Ustedes conocen esta historia, pero ahora el evangelio viene a los gentiles. Dice en versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea fue una ciudad gentil. Fue donde Herodes tenía un palacio, era donde vivía Pilato. Es donde los judíos ni entraron en la ciudad de Cesarea. Fue una ciudad en Israel totalmente romano. Entonces Dios sabía que iba a haber resistencia. ¿Recuerdan la historia? Dios tiene que mandar una visión a Pedro de las comidas que bajan. ¿Y qué dice Pedro? Dice, estas son comidas inmundos, no los voy a comer. Más adelante, cuando Pedro está yendo a la casa de Cornelio, él dice que es una abominación que un judío va a la casa de un gentil. Así que estamos hablando de palabras como abominable, palabras como inmundo. Son los incircuncisos. No querían que fueran salvos. No querían que pase nada con ellos. Y entonces pasa algo parecido a lo que vimos con los samaritanos. Pedro llega allí y predica el evangelio. Dice en versículo 45, a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí Pedro está diciendo que han recibido el Espíritu Santo, así que lo bautizamos porque son salvos. La evidencia de su salvación fue haber recibido el Espíritu Santo. No fue la evidencia de su santificación, fue la evidencia de su salvación. Que vemos aquí. Cuando dan el informe de esto en capítulo 11 de Hechos, capítulo 15, dice, Pedro dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, estaba Pedro, un apóstol, enviado por esa visión y por los que mandó Cornelio. Está allí para ver que ellos reciben el Espíritu Santo. Y él dice, son salvos, han recibido el Espíritu Santo. Es evidencia, han sido bautizados en el mismo cuerpo como todos nosotros. Hechos 19.
otra vez, estamos viendo allí que el bautismo del Espíritu no fue señal de santificación, sino de salvación. En Hechos capítulo 19 vemos lo que yo llamaría la recepción a la iglesia de los santos antiguo testamentarios. La salvación no comenzó con la venida de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por creer en la promesa del Mesías que venía para salvarlos. Los que recibieron el bautismo de Juan el Bautista lo recibieron en anticipación de la venida del Mesías. Creo que fueron salvos, pero no habían entendido todavía quién era Cristo. Y los encontramos aquí, capítulo 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire qué pregunta importante, ¿no? Porque justamente es nuestro tema. Están diciendo, creyeron algo, pero recibieron el Espíritu, porque si creyeron, deben haber recibido el Espíritu. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces eso les sorprende, porque él entiende que son creyentes. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces no habían entendido el mensaje de Cristo todavía, simplemente habían creído en la promesa del Mesías y fueron bautizados por Juan. Entonces versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Es la primera vez que escuchan ese mensaje. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ahora cuando creen en Cristo como su Salvador, creen en Cristo mismo como el Mesías, como el que murió y resucitó, Pablo impone las manos, un apóstol, y reciben el Espíritu Santo. Ahora, todo esto, que yo sé que es mucho para entender y estoy yendo muy rápido también, quiero que observamos varias cosas. Primero, no hay un patrón acá. A veces hablaban en lenguas, a veces no. A veces fue inmediato la venida, el bautismo del Espíritu. A veces, como en Hechos 2, los primeros versículos, era por primera vez, así que ya fueron salvos. En capítulo 19, no sé si fue 5 minutos, 10 minutos, mientras que impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. No hay un patrón, porque es historia, es lo que Dios estaba haciendo. Pero vemos acá la expectativa constante de que el bautismo del Espíritu Santo fue evidencia de la salvación, no de la santificación. Que en el momento de creer esperaban que iban a ser bautizados. Y si no fueron bautizados por el Espíritu Santo, un apóstol impuso las manos y recibieron el Espíritu. Y creo que fue así porque necesitaba la iglesia primitiva autenticación apostólico para entender que los samaritanos también están en nuestra iglesia. Porque si no, no querían los samaritanos en su iglesia. Que los gentiles eran bautizados en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque si no, no hubieran querido tener gentiles en su iglesia. Entonces, los que dicen que hay separación, salvación, bautismo del Espíritu, lo basan en estos textos, que tampoco enseña eso, pero déjame volver a marcar que los pasajes didácticos, Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu no es de él. Nuestro texto, todos han sido bautizados, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Espero que cambie el semáforo, ¿no? Ahora, todo eso es la parte polémica. Perdón que esto no es el argumento de Pablo en sí, aquí, pero le prometí volver a marcar esto porque hay mucha confusión sobre este tema. Entonces, que quede claro esto. La Biblia dice que si eres creyente, estás bautizado por el Espíritu en el cuerpo y el Espíritu vino a morar en ti. Los que creen que
hay separación de eso. Está basado en Wesley, el movimiento de santidad, la iglesia nazareno, la iglesia pentecostal, que separaron las dos cosas. Eso abrió la puerta a muchísimos errores que no son lo que la Biblia enseña. Ahora, pueden empaquetar eso y ponerlo al lado y volvemos al argumento de Pablo. Recuerden que Pablo está diciendo aquí, dando evidencia de que cada miembro del cuerpo es necesario. Entonces, en versículo 13, él está diciendo, es el Espíritu Santo que puso a cada persona con cada don dentro del cuerpo, es Él que nos bautizó, es Él que tomó diversidad con unidad porque estamos todos en Él. Son dos verdades paralelos, el bautismo del Espíritu en el cuerpo y el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Ahora miramos lo que dice. Dice, y esto es muy práctico, debemos entenderlo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y en otro pasaje también dice, sea varón o mujer. Esto es muy práctico aquí, porque Pablo está diciendo que el Espíritu Santo ha bautizado, ha sumergido en el mismo cuerpo de Cristo a judíos y gentiles. Tenemos que recordar la actitud que ellos tenían, ya lo hemos mencionado. Piensen conmigo. Recuerden de un judío, un israelita, que fue enviado a Nínive. ¿Recuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Jonás, ayúdenme, Jonás. Cuando el Señor dijo, Jonás, vaya a predicar arrepentimiento a los gentiles en Nínive, ¿qué hizo? Huyó. ¿No le importaban las almas en Nínive? No, para nada, ¿no? Y sabemos toda la historia, que al final llega allí y predica, y ellos responden. Entonces dice, gran predicador, el Señor obró, ellos se convirtieron, ellos se arrepintieron. ¿Estaba contento Jonás? No, estaba enojadísimo. Él quería el juicio de Dios sobre ellos. Eso es la clase de persona que Dios está diciendo, ¿sabe qué? Ahora en la misma iglesia van a haber judíos y gentiles. Cuando nos dice que Jesús purificó el templo, estamos hablando del monte del templo, y la parte que Jesús purificó es la parte que se llama la plaza de los gentiles. Porque Salomón había dicho, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Y había un lugar en el templo donde los gentiles podían venir a adorar a Jehová. Pero los judíos no querían que los gentiles vinieran a adorar a Jehová. Y cuando Jesús viene en la plaza de los gentiles, están vendiendo animales, están haciendo cambio de dinero y están usándolo como un corto camino para ir de la ciudad hasta el Monte de los Olivos. Porque no les importaba, porque era el lugar de los gentiles. Ellos no querían gentiles allí. Los llamaron inmundos, incircuncisos, abominables, paganos, con muchos dioses. Ellos estaban bajo el dominio romano, y ahora Pablo dice acá, porque el Espíritu Santo les ha bautizado a judíos en el cuerpo, ha bautizado gentiles en el cuerpo. Ahora tenemos que recordar que el judío siguió siendo judío. Tenía sus canciones judías, tenía las promesas de Dios para el pueblo de Israel, tenía sus costumbres y sus culturas, y después tenemos los gentiles que tenían dominio sobre los judíos, que vinieron a veces con todo su paganismo, como vemos en el libro de Corintios. No tenían las promesas que Dios había dado a Israel, y ahora están todos juntos en la misma iglesia. Nos cuesta entender porque no entendemos bien la diferencia entre todos ellos, pero Pablo dice, como el Espíritu Santo les ha sumergido todos en el mismo cuerpo, son uno, ya no hay diferencia. Son unidos en el mismo cuerpo. Me encanta el pasaje que está en Efesios 2, 11 a 16, que dice, por tanto, acordaos, está hablando a gentiles, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Eso es lo que el Señor ha hecho. Ahora mire que después dice, y esclavos y libres. ¿Qué cosa, no? Pensamos que en la iglesia el Espíritu Santo sumergió en el cuerpo, en la iglesia local, habían esclavos y amos, dueños y propiedad en el mismo cuerpo. Y ahora Pablo está diciendo, en la iglesia no hay clases sociales, no hay clases sociales. No hay lugar para que un amo menosprecie a un esclavo. No hay lugar en la iglesia. No estoy hablando del edificio. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en aquel entonces. Si bien uno fue un esclavo y uno fue un amo, delante de Dios eran iguales. En la iglesia eran iguales. En la iglesia no había diferencia. Y el amo no tenía que menospreciar al esclavo. El amo no tenía que creer que fue superior al esclavo. Y el esclavo no tenía que tener envidia del amo. Eran uno en Cristo. La semana pasada, cuando estaba viajando, estaba leyendo un libro sobre que nunca había conocido este tema. Era un libro de biografías. Me encantan biografías de grandes hombres de Dios. Y encontré un misionero, nunca había escuchado de él, se llama Charles Colcock Jones. Él vivió en los años 1800 y fue llamado en aquel entonces el apóstol a los esclavos. Él no consideraba ser un apóstol, simplemente fue un título que le dieron. ¿Por qué? Porque él llevó el evangelio a los esclavos en el sur de Estados Unidos. La historia es fascinante. Él fue a los dueños de las plantaciones y les pidió si él podía predicar el evangelio a los esclavos, que todavía estaban con sus creencias que habían traído de África, sus creencias religiosas. Y muchos no querían que les enseñara la Biblia y también estaban muy en contra de que enseñara el libro de Éxodo, ¿no? Que podía darle la idea de que se puede escapar de la esclavitud. Pero un grupo de dueños de plantaciones decidieron que sería bueno que quizás los esclavos serían menos mentirosos, menos deshonestos y mejores obreros. Entonces lo dejó comenzar a predicar el evangelio a los esclavos. Bueno, la historia es muy fascinante, pero ¿sabe qué? Había un avivamiento. Miles y miles de esclavos se convirtieron sobre un tiempo, después de un tiempo. Comenzaron a tener pastores esclavos que estaban estudiando la Biblia y llegando a ser pastores dentro de las plantaciones, predicando el evangelio a los otros esclavos. Pero lo menciono hoy por lo siguiente. El misionero dice, la historia dice, que al final los esclavos negros estaban teniendo reuniones de oración especiales y el pedido de oración que tenía fue la salvación de sus amos. La salvación de sus amos. Quizás debemos pensar que hubieran orado, Señor, obre en mi amo para que me deje libre. O Señor, mata a mi amo, ¿no? Venganza a mi amo, haga algo con mi amo. Pero en la historia se ve que eran hombres de Dios, habían sido convertidos y el deseo de su corazón fue que el mismo amo también conociera a Cristo como Salvador. Y así debemos entender aquí en este versículo que en la iglesia ya no hay, nosotros no pensamos tanto en judío y griego, esclavo libre, pero nosotros podemos pensar en nacionalidad, en nivel social, en color, en muchas cosas, partido político, lo que sea. Somos diferentes, venimos con distintos trasfondos. Pero Pablo está diciendo acá que el Espíritu Santo nos sumergió todos en el mismo cuerpo. Así que ya no hay diferencia. Y no debe haber jamás diferencia en cuanto a esas cosas. Vamos al último punto, que es el más breve. Ustedes dicen, bueno, él cada vez que se va, después cuando vuelve. La tercera evidencia es esto. Sin diversidad en el cuerpo, no hay un cuerpo. No hay un cuerpo.
Versículo 14 en adelante dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es como una declaración, una definición. Si un cuerpo tiene un solo miembro, no sería un cuerpo, sería un miembro. Y Pablo quiere marcarlo vez tras vez tras vez, que un cuerpo sano tiene muchos miembros. Eso no es malo, eso es bueno. Después Pablo comienza a hacer lo que los llamamos en la literatura personificaciones. Pablo tiene un pie que habla y una oreja que habla. Y no estaban hablando realmente, pero los utiliza para comunicarnos un argumento. Entonces, versículo 15, el pie habla, dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Entonces aquí el pie dice, no me gusta ser pie. No estoy conforme con ser pie. Para mí un pie se ensucia, trabaja demasiado, estoy cansado de ser un pie. Si no puedo ser mano, renuncio. Ya no soy miembro del cuerpo. Versículo 16. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. La oreja dice, estoy cansado de ser oreja, quiero ser un ojo. Mire cuánta atención se hace con el ojo. La gente viene y dice, ¡ay, qué lindos ojos! Escriben poesía sobre los ojos. Pintan alrededor de los ojos. Se meten instrumentos adentro para rizar las pestañas alrededor de los ojos, ¿no? Algunos ponen pestañas falsas para decorar los ojos. Y el pobre oreja dice, a mí no me dejan, yo solamente soy para colgar estas cosas, pero no es para mí, es para ver esas, ¿cómo se llama? Aretes, ¿no? Y si no, miramos un ojo y dice, mira, parece un elefante, ¿no? O ese parece Spock. ¿Recuerdan de Spock? Entonces aquí, el ojo dice, no quiero ser un ojo. No quiero ser un ojo. Y dice, porque no soy ojo, yo no soy del cuerpo. Renuncio. Ya no funciono más. Ya está. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque Pablo está hablando a los corintios. Tenemos que preguntar por qué iban a decir cierta cosa así. Posiblemente algunos de ellos dijeron, no quiero ser del cuerpo, ya no soy del cuerpo porque soy tal cosa, porque otros los habían menospreciado. Eso lo vamos a ver la semana que viene, que Pablo va a hablar de eso. Nunca debemos menospreciar a otro miembro del cuerpo. Quizás algunos tenían valores equivocados porque miraron alrededor y según los valores del mundo dijeron, este es más importante que yo, esto tiene una función mayor que yo, a este le llama la atención más que a yo, entonces yo renuncio. Quizás tenían ignorancia del valor del pie o de la oreja, quizás tenían envidia. Quiero ser una mano, y si no soy una mano, bueno, pobre de mí, pobrecito, si yo fuera una mano, ¿sabe qué? Sería una mano espectacular, pero como pie ya. Entonces, con falsa humildad dicen, no soy del cuerpo, y cuando dicen no soy del cuerpo, están rechazando la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios, y están desobedeciendo al Señor, porque cada pie que renuncia es un pie que el cuerpo no tiene. Ya está. Sería mejor amputarlo, pero Dios no amputa, sino queda allí colgado. Ya no hace nada. Pablo entonces tiene algunas preguntas retóricas. La última parte del versículo 15 dice, ¿por eso no será del cuerpo? No, aunque renunció y no hace absolutamente nada, todavía es parte del cuerpo. Versículo 16, última frase, ¿por eso no será del cuerpo? La misma respuesta. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Allí Pablo está haciendo otra pregunta retórica para preguntar y decir, cada miembro es importante, cada uno tiene función y todas las funciones tienen el mismo valor. Pero después de tantas preguntas retóricas, Pablo da una respuesta, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es Dios que colocó a cada uno. Es Dios que te puso a ti en el cuerpo. Es el Espíritu Santo que te dio un don según su voluntad. Es Dios que te coloca como miembro del cuerpo con una función. Es Dios. La palabra colocar significa poner en su lugar, ordenar, establecer, arreglar. Es Dios mismo.
Y dice que lo hizo como Él quiso. Eso significa según su voluntad, según sus propósitos. Entonces, hermanos, como esto es una realidad, si eres creyente, has sido sumergido en el cuerpo, Dios te colocó en algún lugar. Nosotros tenemos que estar interesados y prestar atención para descubrir dónde Dios nos colocó. No solamente aceptar si soy una mano, un pie, un ojo, un oído o cualquier cosa que sea. Debo entender mi función en el cuerpo y no solamente aceptarlo, sino abrazarlo y dar gracias a Dios por eso. Aceptamos la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios y no rechazamos el diseño de Dios que estaban haciendo algunos de los corintios. Una pregunta retórica más, versículo 19. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Buena pregunta. Si todos son un miembro, no hay un cuerpo. Si todos fueron iguales, ahora piensen en esto. Si todos nosotros tuviéramos el mismo don espiritual, no sería un cuerpo. Si todos fuimos colocados en el mismo lugar y todos fuimos ojos, como escuché un predicador una vez decir, que sería un ojo gigante andando por la calle así. Pero sería imposible hacer cualquier cosa si todos fueron el ojo. Pero Pablo dice eso específicamente aquí porque los corintios, ¿qué dijeron? Todos tienen que hablar en lenguas, todos tienen que tener el don de lenguas, todos tenemos que tener el mismo don. Pablo está diciendo no, hay diversidad de dones. Y si todos tuvieran el mismo don, entonces no hay cuerpo. La respuesta otra vez en versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Es el refrán que Pablo menciona vez tras vez. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? En este capítulo hasta ahora. Versículo 1, vimos hace unos meses que Dios no quiere que seamos ignorantes sobre estas cosas. Quiere que estemos informados. Versículos 7 y 11, cada uno de nosotros, si somos salvos, hemos recibido un don del Espíritu para ministrar al cuerpo. Y hemos recibido no el don que quizás yo hubiera elegido, sino Dios nos dio un don como Él quiere. Vemos en nuestro pasaje hoy que el Espíritu te sumergió en el cuerpo. Si eres creyente, has sido sumergido en el cuerpo, eres miembro del cuerpo, el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te dio un don, el Señor te colocó en el cuerpo para funcionar en el cuerpo. Y que no debemos lamentar estar colocado en un lugar donde no queremos estar colocados. Eso depende de Dios. Entonces el Señor quiere que vos y yo funcionamos de acuerdo con los propósitos de Dios. Te animo, hermano, basado en los mensajes pasados, que esté estudiando los dones vigentes hoy para tratar de entender cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y te animo a meterse en los ministerios de la iglesia para poder tratar de entender dónde el Señor te ha colocado, para que podés utilizar tu don y servir al cuerpo y servir al Señor en el cuerpo, para que este cuerpo local sea sano, para que este local tenga 100% de participación, 100% de los miembros funcionando. Porque cuando el cuerpo funciona, recuerden que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando funciona, glorifica a Dios. El cuerpo reconoce la soberanía de Dios. Y el cuerpo necesita que todos los miembros funcionen. Déjame decirles un par de cosas prácticas y ya terminamos. En toda la literatura sobre iglesias se dice que en la iglesia típica 20% de los miembros hacen 80% del trabajo. Y que el resto son espectadores, que están conformes en venir a la iglesia a mirar a los otros, adorar, servir, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ve. Gracias a Dios, esos no son los porcentajes en nuestra iglesia. La mayoría de los hermanos de nuestra iglesia funcionan dentro del cuerpo y sirven al Señor. Pero no es 100%. No sé si algún día va a ser 100%, pero mi oración como pastor, y sé que la instrucción de Dios es que sea 100%. Significa que vos, si eres creyente, debes estar sirviendo, debes estar funcionando, debes estar sirviendo a los hermanos dentro del cuerpo, con alelón, con distintos ministerios, funcionando en el cuerpo.
Uno dice, pero ya hay gente para todos los ministerios. No es así. Siempre nos faltan líderes, siempre nos faltan obreros. Pero también si 100% de la iglesia estaba funcionando, podemos tener nuevos ministerios. Podemos hacer más cosas. Hay tanto más para hacer. Estamos aquí, realmente estamos en noviembre y estamos cumpliendo, ¿cuántos? 38 años creo que es de iglesia. Gracias a Dios por la iglesia que el Señor nos ha dado. Pero la mayoría de un Torcuato ni sabemos que estamos. La mayoría de un Torcuato todavía no ha escuchado el Evangelio. Hay tanto más para hacer. Pero para eso necesitamos ser un cuerpo sano con 100% de los miembros del cuerpo funcionando. Quiero decirles que estoy orando y quiero que oren conmigo. Pero yo como pastor me estoy proyectando como el pastor de la iglesia, que cuando comenzamos el año ministerial, el 1 de marzo del año que viene, que podemos proyectarnos a ministrar en un mundo post-COVID. O sea, vamos a planificar este verano, vamos a tener un retiro de planificación, vamos a anotarnos para ministerios, vamos a planificar ministerios que no hemos tenido por casi 2 años. ¿No? Ministerio de matrimonios, ministerio de hombres, ministerio de mujeres presencial, no por Zoom, etcétera, etcétera. No sé si va a ser así, quizás viene otra cepa, se dice, ¿no? Cepa, y estamos ya afuera otra vez, ¿no? No sé. Pero esperando que sea así, orando que sea así, anticipando que sea así, les animo también a pensar así, estoy orando, que creo que cuando arrancamos con todo, espero que sea el 1 de marzo del año que viene, vamos a tener oportunidades que antes no tuvimos. Hay mucha necesidad alrededor, necesidad económica, necesidad también, voy a llamarlo espiritual, por los años que hemos pasado, que han sido totalmente fuera de cualquier cosa que uno hubiera anticipado. Necesitamos tener el cuerpo funcionando a full, listo y preparado. Entonces te animo, anticipando el 1 de marzo, es cuando vamos a organizarnos para arrancar con todo, que esté orando. Primero, que se compromete a ser un miembro que funciona, un miembro del cuerpo que funciona. Segundo, que trate de entender cuál es el don espiritual que tenés. Tercero, trata de entender dónde Dios te ha colocado en el cuerpo, porque hay un lugar para ti. Y va a venir la pregunta, y sí, en los próximos meses, por lo menos, probablemente hago un anuncio la semana que viene que vamos a tener una clase de nuevos miembros, porque hay muchos que están pidiendo eso, gracias a Dios. Pero hermanos, oramos por eso, pero también orad y hablad con Dios sobre tu lugar en este cuerpo local que es parte del cuerpo de Cristo. Hay lugar para cada creyente, porque ya estás sumergido en el cuerpo, el Espíritu Santo mora en ti y el cuerpo necesita que todos los miembros estén funcionando de acuerdo con el diseño de Dios. Quiero terminar con estas palabras. Este mensaje ha sido para creyentes, porque estamos hablando de personas que ya han conocido a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo ya mora adentro y estamos bautizados en el cuerpo. Pero quizás estás aquí en esta tarde y todavía nunca has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador. No sabes con seguridad que si muriera hoy, si irías al cielo o no. No sabes a dónde vas después de esta vida. Y quiero decirte que necesitas reconocer que eres pecador y confiar en Cristo como Salvador. Eso también es obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te convence de tu pecado. Si no entendés que eres pecador, nunca vas a tener la vida eterna. Todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitas entender que eres pecador, porque al entender que eres pecador, también entendés que la paga del pecado es la muerte eterna. Estás bajo el juicio de Dios, pero el hecho de reconocer humildemente que eres pecador te lleva al Salvador. Si no te das cuenta que eres pecador, ¿por qué vas a ir al Salvador? ¿Para salvarte de qué?
Pero el Espíritu Santo te convence del pecado. Si en este momento estás pensando, está hablando de mí, soy un pecador, necesito de un Salvador. Eso es el Espíritu Santo obrando. Y te estás llevando a decir, necesito de un Salvador. ¿Quién me puede salvar de las consecuencias de mi pecado? Y la respuesta es el Evangelio. Que el Señor Jesucristo vino y Él murió en tu lugar. Él pagó tu cuenta. Él murió. Tus pecados fueron cargados sobre Él y Él resucitó para darte perdón de pecados y vida eterna. Entonces en esta tarde podés reconocer tu pecado y podés poner tu fe en el Señor Jesucristo, diciendo al Señor en tu corazón, el Señor está presente, Él puede ver tu corazón. Decirle, Señor, es verdad, soy un pecador y no voy a poder nunca dejar de pecar. Y entiendo que la paga del pecado es la muerte. Necesito de Cristo como mi Salvador. Creo que Él murió por mí. Creo que Él pagó la cuenta por mis pecados. Creo que Él resucitó para darme vida. Sálvame, Señor. Y el Señor te va a salvar. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ninguna obra de justicia nuestra nos puede salvar, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si estás aquí sin Cristo, no te vayas sin Él. Ponga tu fe en Cristo. Él te va a dar perdón. Va a quitar el peso de la culpa de tu pecado porque serás perdonado y te va a dar vida eterna porque Cristo ya pagó la cuenta por tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos estudiar estos textos y encontrar claridad, entender lo que tú nos has dicho. Te damos gracias, Señor, que nosotros somos un cuerpo local, parte del cuerpo de Cristo universal. Te damos gracias, Señor, que hay mucha diversidad entre nosotros. Hay distintos trasfondos, distintas nacionalidades, distintos idiomas aún, distintos niveles sociales, distintos intereses en muchas cosas. Pero que tú has sumergido a cada uno de nosotros en el mismo cuerpo y has dado a cada uno de nosotros el mismo espíritu. Y tú quieres que nosotros funcionamos con diversidad y con unidad que tenemos por medio del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender eso, a nunca menospreciar a nadie, ni a ver o pensar que otros menosprecian a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tratar a todos como iguales dentro del cuerpo de Cristo. Y, Señor, pedimos que si hay creyentes presentes que entiendan la verdad de que han sido sumergidos en el cuerpo, son miembros, pero no están funcionando, que tú pongas en su corazón a solucionar eso, de entender cómo deben funcionar y de funcionar para que este cuerpo local pueda ser totalmente sano. Pedimos, Señor, también si hay alguien presente en este momento que no conoce a Cristo como su Salvador, pedimos que tu Espíritu le convence de su pecado, de tal manera que tienen que tener una solución, que necesitan de un Salvador, que reconocen que están perdidos en sus pecados. Y pedimos, Señor, que ellos puedan ir al Señor Jesucristo y poner su fe en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz cuando murió y resucitó para pagar la cuenta por sus pecados. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.